En el tema 5 vamos a conocer cuánto tiempo podemos pasar en el fondo. Hemos estado explicando la asimilación de nitrógeno y que no podemos subir a superficie a la velocidad que nosotros queramos, pero vamos a ver exactamente qué es lo que significa esto y vamos a poner las reglas concretas de cómo vamos a hacer esta metodología, qué metodología vamos a utilizar y, y la utilización de las tablas. Vamos a hablar de los perfiles de inmersión, los materiales necesarios y la seguridad durante y después de la inmersión. Aquí vemos en esta tabla la curva de seguridad que llamamos. Entonces, y en este eje representamos los minutos de inmersión. En este otro eje, la profundidad en metros. Vemos aquí dos líneas que combinan los dos ejes, las profundidades y los tiempos. Entonces vemos aquí una primera línea amarilla, vamos a marcarla como la frontera de seguridad, y luego la línea azul, que es el tiempo límite según las tablas US Navy, que son las que utilizamos nosotros. Nos recordamos que estas tablas no son las que nosotros nos hemos inventado, sino que son unas tablas publicadas en el Boletín Oficial del Estado y que tenemos que utilizar en el Estado de España. En otras poblaciones, en otras nacionalidades, no sé qué es lo que están obligados. Somos- estamos obligados a utilizar estas. ¿Eh? Entonces, en esta aplicación de estas normas de seguridad, nosotros vamos a poder estar en esta parte de la curva de seguridad sin entrar, sin sobrepasar la curva de seguridad, que en esta otra parte estaríamos en la descompresión. Nos recordamos que en una buena planificación, ahora con este curso de una estrella, no podréis entrar en esta zona de descompresión, pero que recordar que si está bien planificado, la seguridad está también garantizada. El plan de ascenso no es totalmente seguro, pero tenemos unos márgenes de seguridad como muy amplios. Nosotros nos vamos a centrar en esta parte de aquí. Para mirar un poquito, podemos estar viendo que, por ejemplo, a 5 metros podemos estar más de 100 minutos, y lo que no podríamos estar es a 20 metros 100 minutos, porque estaríamos en esta parte de la curva de seguridad. ¿Eh? Eh, Nos vamos a recordar que no vamos a rebasar la curva de seguridad por la cantidad de nitrógeno que vamos a disolver en nuestros tejidos, va a ser poca. Rebasando la curva de seguridad, vamos a entrar en eco. La cantidad de nitrógeno disuelta es peligrosa y no vamos a entrar en esta parte de la curva de seguridad. Según el intervalo en superficie, vamos a clasificar las inmersiones como una inmersión simple, una inmersión continuada o una inmersión sucesiva. Vamos a ver exactamente qué se diferencia una y la otra. Llamamos inmersión simple en el momento que nosotros metemos la cabeza debajo del agua, hacemos una inmersión, pero antes de esa inmersión hace 16 horas que no buceamos. Esa la clasificamos como inmersión simple. Si salimos de hacer la primera inmersión y volvemos a hacer una segunda inmersión antes de que haya pasado 10 minutos, hablamos de una inmersión continuada, que tiene continuidad. Entonces, ¿qué pasa si pasan entre 10 minutos y 16 horas? Pues vamos a llamar a esta inmersión sucesiva. ¿Vale? Tenemos los tres tipos de inmersión: simple, continuada y sucesiva, dependiendo un poco del tiempo que hayamos pasado en superficie antes de hacer esa inmersión. ¿Vale? Las definiciones. Vamos a hablar de tiempo de fondo, marcado como verde, desde que metemos la cabeza debajo del agua hasta que empezamos el plan de ascenso, no desde que empezamos a ascender. Por ejemplo, aquí vemos que estábamos a 15 metros, que es la profundidad máxima, que vemos aquí profundidad máxima, catalogada como 15 metros, y en 15 metros empezamos a ascender. Pero no hemos acabado la inmersión, porque luego a 6 metros estaremos 10 minutos más.
Donde sí que hemos acabado el tiempo en el fondo es aquí donde iniciamos el plan de ascenso. Aquí nos falta una parada de seguridad que siempre recomendamos hacer. Entre 6 metros y 3 metros, una parada de 3 minutos. Vamos a marcar como estrictamente necesaria, aunque no estamos obligados a hacerla, pero es de vital importancia que tengamos un buceo seguro y siempre la vamos a hacer. Luego en amarillo tenemos el tiempo total de la inmersión, que es este, que metemos la cabeza debajo del agua hasta que la sacamos, ¿no? El de la inmersión, la profundidad máxima, el tiempo de fondo que hemos dicho y el tiempo total de la inmersión. El tiempo límite es el máximo tiempo en el fondo que podemos permanecer sin rebasar la curva de seguridad hasta que empecemos el ascenso. Es lo que estábamos hablando antes con la tabla esta de los tiempos límites, que combinamos la profundidad y el tiempo. ¿Eh? Vamos a mirar esta tabla, que luego vamos a ver un poco en su conjunto, pero ahora vamos a mirar la tabla 1, que es límites de tiempo sin descompresión, ¿no? Entonces, tenemos en esta tabla las cuotas de las profundidades en esta banda. Tenemos 10 metros, 10 metros y medio, 12, 15, 18, 21. ¿Cómo vamos a consultar esa tabla? Todos estos números que veis aquí son minutos que podemos estar. ¿Eh? ¿Cómo vamos a consultar esa tabla? Vamos a ver la profundidad máxima que hemos asolido en nuestra inmersión. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, vamos a 21 metros, pues consultamos nuestra tabla 21 metros, ¿no? Aquí, la profundidad máxima, entramos por aquí, tabulamos a 21 metros, vemos que podemos estar 21 metros, 48 minutos, tiempo límite. ¿Eh? El siguiente ejemplo nos pone 20 metros. Como no tenemos las tabulaciones de todos los metros, si nosotros hemos hecho una inmersión de profundidad máxima a 20 metros, nosotros tabularemos a la inmediatamente superior porque es más restrictiva. Tabularemos también a 21 metros. Y si hemos bajado a 19, también tabularemos a 21 metros porque es más restrictiva. En caso de que tengamos la profundidad máxima 18, sí que tabularíamos en esa tabulación. Si vemos los tiempos, podemos estar más tiempo a 18 metros que a 21. O sea que es el motivo de tabular a la inmediatamente superior porque es más restrictivo. Estamos hablando siempre de la seguridad. Tenemos que aumentar la seguridad para minimizar los riesgos. Si existen factores de riesgo que favorecen la enfermedad por descompresión, no se debe llevar a los números rojos, ¿eh? Es lo que estábamos hablando en el capítulo anterior de los factores de riesgo: obesidad, tabaquismo, esfuerzos, respiración agitada, ¿no? ¿Os acordáis? No vamos a llegar a estos números, ¿no? Tenemos estos números como tiempos límites, pero si tenemos algún factor que favorezca la enfermedad descompresiva, nos vamos a quedar en esta otra franja negra, ¿eh? Que siempre hemos dicho que aumentar la seguridad siempre es bueno, ¿vale? Por ejemplo, esto, ¿no? El ejemplo este de 20 metros, son de 37 minutos la frontera de seguridad. Que viene dado 20 metros, la frontera de seguridad viene dada en la tabulación. A 20 metros tabularíamos a 21 metros y sabemos que lo tenemos en 37 minutos, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo. No nos lo inventamos, ¿no? Este número no es inventado, es de las tablas que están publicadas en el BOE, como os hemos explicado antes, ¿no? La parada de seguridad entre 6 y 3 metros, 3 minutos, es de seguridad y por eso lo vamos a hacer. Todo lo que sea seguridad, vamos a darle una importancia como la que tiene, ¿eh? Estamos hablando de seguridad y no podemos minimizarlo, ¿eh? Aquí vemos un 6 y 3 metros. Vamos a ver ahora ejemplos de cómo vamos a calcular el tiempo límite de una inmersión continuada. Hemos dicho que la inmersión continuada es aquella que estamos en superficie entre 0 minutos y 10 minutos. Y entonces, para traducirla, vamos a ver que vamos a utilizar la tabla número 1 como si hiciéramos una inmersión única, pero vamos a utilizar el tiempo 1 este, veis que es el tiempo
total de la inmersión, no el tiempo de fondo, sino en la inmersión 1 cogemos el tiempo total de la inmersión y le sumamos el tiempo de fondo de la segunda inmersión, ¿eh? O sea que a 21 metros el máximo tiempo que podríamos estar son 48 minutos, sumando estos dos tiempos, ¿no? Mirad, recordaros que en la primera inmersión es el tiempo total de la inmersión, no el tiempo de fondo, como en la segunda inmersión. Cuidado con la segunda inmersión, ¿no? Deberíamos controlarla para hacerla siempre a menos profundidad. Hacemos la primera inmersión a más profundidad si es necesario y la segunda inmersión a menos profundidad. Es una cuestión de seguridad. Vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a calcular el tiempo, si el tiempo máximo de la segunda inmersión, si nosotros hemos hecho una inmersión ya a 25 metros, 25 minutos. ¿Eh? Perdón. Vamos a ver que el tiempo 25 metros siempre hemos dicho que tabulamos a la profundidad máxima de inmersión, en este caso 25 metros, aunque aquí hayamos estado a 10 metros, la profundidad máxima que hemos absolido ha sido 25 metros, o sea que nosotros vamos a nuestra tabla y tabulamos a, ¿qué? Mirarlo, a 24, 25, a ver qué salga esto de aquí, a 25 metros no tenemos, si veis hay una tabulación, la penúltima, que es a 27. Nos tabularíamos a 27 metros y hemos estado 25 minutos. O sea que nos queda poco tiempo, para hacer la segunda. Si continuamos por aquí, aquí vemos que estamos en 24 minutos. ¿Eh? Sale esto. Y vemos que podemos llegar hasta 30 minutos. Hemos estado 25, la segunda inversión va a ser de 5 minutos. O sea que o cambiamos la profundidad, tenemos que bajar y hacer una segunda inversión para 5 minutos, no sé si realmente merece la pena. Tenemos que cambiar algún parámetro y esta inversión pues no la encontramos recomendable. ¿Vale? El cálculo del tiempo límite en una inversión sucesiva. La otra era como más sencilla porque sumamos el tiempo total de la inversión al tiempo de fondo de la segunda inversión. Y aritméticamente nos salía como es un cálculo como muy rápido. Luego consultamos la tabla número 1 para no entrar en lío. En esta sucesiva tenemos aquí unos elementos que encontramos que vamos a explicar un poco el significado de estos dibujos y de estos colores, ¿no? Vamos a hacer dos inmersiones, como vemos aquí al buzo, dos inmersiones, en la que nosotros cuando iniciamos el descenso en la primera inmersión vamos, eh, vamos cogiendo un tono más rojizo, no sé si veis, está muy bien. Viene representado en el nitrógeno que vamos asimilando. Vamos asimilando nitrógeno porque estamos sometidos a una presión superior a la atmosférica y hemos dicho que vamos asimilando nitrógeno a través de nuestra respiración y cada vez tenemos más nitrógeno. Tenemos más nitrógeno, pero como no pasamos la curva de seguridad, no habría ningún problema. Salimos del agua y tenemos un nitrógeno asimilado todavía. No hemos eliminado todo el nitrógeno, no se elimina de forma automática. Es una cosa progresiva que, como hemos visto antes, para decir que estamos sin nitrógeno deberían pasar unas 16 horas. Salimos del agua con una cantidad de nitrógeno. ¿Qué cantidad de nitrógeno? Vamos a ver que le vamos a llamar coeficiente de salida de nitrógeno residual. Y vamos a ponerle una letra a este nitrógeno residual que luego vamos a ver con las tablas. Luego vamos a hacer una segunda inmersión, pero resulta de que vamos a ir a almorzar o a comer un bocadillo, a hacer el cambio de botella y vamos a estar un tiempo en superficie. ¿Cómo llamamos este tiempo en superficie? Intervalo en superficie. Intervalo en superficie. Cuanto más tiempo pasemos de intervalo en superficie, más nitrógeno vamos a eliminar y menos nitrógeno vamos a tener para iniciar la segunda inmersión. Es que la segunda inmersión ya empezamos con un nitrógeno asimilado. Y en esta segunda inmersión continuamos asimilando nitrógeno. Este es un poco el mecanismo y la mecánica de nuestro organismo a la hora de asimilar nitrógeno, de eliminarlo y luego de volver a asimilarlo. Vamos a ver exactamente, a ver. Os he puesto la tabla esta, genérica, que es buceo deportivo sin rebasar la curva de seguridad.
Tenemos la tabla que hemos visto antes, donde tabulábamos aquí las profundidades, no sé si os acordáis. Y aquí tenemos los tiempos máximos, porque toda esta parte de aquí sí que podríamos estar más de 48 minutos a 20, 21 metros, pero no con esta titulación. Tendríamos que planificar una descompresión y no está dentro de las atribuciones de este curso. O sea que nosotros nos vamos a quedar en esta franja de aquí. Eh, Hablando del nitrógeno que nosotros estamos asimilando, si nosotros, por ejemplo, vamos a 21 metros, como vemos aquí, y estamos los 25 minutos que hemos dicho antes, tabularíamos a 28 minutos, porque es la inmediatamente superior y es más restrictiva. Si descendemos, vemos que aquí pone una F. ¿Qué significa este F? Es el nombre que le llamamos a la cantidad de nitrógeno que nosotros hemos asimilado en esta inmersión y hemos salido con un coeficiente de nitrógeno residual que llamamos F. De alguna manera hay que cuantificar este nitrógeno. Y esta tabla nos dice que la cantidad de nitrógeno que nosotros tenemos la vamos a llamar F. Luego, si continuamos descendiendo, vemos que hay otra tabla en la que empieza con 10 minutos. Todo esto de aquí son minutos, son horquillas de tiempo. Empieza en 10 minutos y acaba en 16 horas. A ver si, ¿no? Bueno, en este de aquí no, pero, por ejemplo, en este de aquí, en esta tabulación acaba muy cerca de las 16 horas. Sale esto y lo podéis ver. No sé si veis en la última casilla de la derecha, bueno, pone 14,58, bueno, casi 16 horas. Entonces, en el ejemplo que nosotros estamos viendo, nosotros hemos salido con un coeficiente F. Si descendemos y buscamos, hemos ido a cambiar la botella y hemos estado una hora justo, 60 minutos. Entonces buscaríamos nuestra horquilla de tiempo y resulta de que estaríamos en esta horquilla entre 53 minutos y una hora y 44 minutos, ¿de acuerdo? Pues si estamos en esta horquilla de minutos, si nos desplazamos para la derecha, vamos continuando para la derecha, resulta de que nos encontramos aquí. El coeficiente de entrada de nitrógeno residual se ha convertido, hemos salido del agua en la primera emisión con F y se ha reducido, se ha convertido en una E. Hemos reducido nuestro coeficiente. Si hubiésemos estado más tiempo de una hora, pues hubiésemos descendido un poquito más de nitrógeno. Pero hemos puesto este ejemplo para que veáis un poco la mecánica. No tiene, ¿no? No tiene más. Entonces, ¿qué hacemos con este coeficiente de nitrógeno residual de entrada de la segunda inmersión? Pues continuamos con nuestra secuencia de buscar las tablas. Entonces, hemos dicho que estamos en E, la buscamos que está aquí. Entonces, aquí tenemos los coeficientes de entrada de la segunda inmersión y aquí tenemos las profundidades. En la segunda inmersión, en el otro lado, hemos dicho que entrábamos a 10 metros, por ejemplo, ¿no? Como no tenemos, no, 10 metros no sería un buen ejemplo, porque esta tabla es como una excepción. Siempre hemos dicho que tabulábamos a la inmediatamente superior por cuestiones de seguridad porque son más restrictivos, pero en esta tabla, en la tabla 2, para obtener el tiempo de nitrógeno residual, vamos a tabular a la inmediatamente inferior. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a más profundidad, vamos a asimilar el nitrógeno, ese residual que tenemos en nuestra equivalencia de nitrógenos, la vamos a asimilar de una forma más rápida que si vamos a menos profundidad. Si vamos a 30 metros, en muy poquito tiempo vamos a tener ese nitrógeno asimilado. Y si vamos a 15 metros, ¿no? Si vamos a ver el ejemplo nuestro de E, si vamos a 30 metros, en 17 minutos a 30 metros tendremos la equivalencia de ese nitrógeno residual. Y si vamos a menos profundidad, pues tardaremos más tiempo en asimilar ese nitrógeno. ¿eh? Entonces hemos dicho que nosotros vamos a hacer una inmersión a 12 metros y medio, por ejemplo, y entonces hemos entrado con el coeficiente E. Si vamos a buscar 12 metros y medio, vemos que tenemos la tabulación de 13 y medio y de 12 metros. La tabulación de 13 y medio nos dice que el tiempo de nitrógeno residual serían 40 minutos. Y a 12 metros, 45 minutos. Nosotros, como tabulamos en esta tabla la inmediatamente inferior, perdón, que es la excepción de las tablas, cogeríamos este tiempo de nitrógeno residual, 45 minutos. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando hemos empezado la segunda inmersión, a ver, cuando estamos aquí,
es como si llevásemos ya 45 minutos buceando. Todo este mecanismo es para traducir una inmersión sucesiva a una inmersión simple. Lo que vamos a hacer es pensar en que llevamos los... Hostia, no, confundido, perdón. Y llevásemos 45 minutos en esta inmersión. O sea que nada más empezar la inmersión ya llevamos 45 minutos. Entonces, ¿cuál es el siguiente mecanismo? Pues como hemos traducido esta sucesiva a una única inmersión, vamos a la tabla de límites de tiempo sin deco y aplicamos. Si vamos a 10 metros, hemos dicho, no, a 12,5, no vamos a tabular a 12. Esta tabla nos acordamos que tabulamos a la inmediatamente superior, que son 13,5. Y entonces lo que tenemos son 45 minutos. Hemos hecho el cálculo para saber que esta inmersión sucesiva, perdón, esta inmersión sucesiva a 13 metros, es como si llevásemos 45 minutos ya. Entonces, si vemos el tiempo límite que podemos estar en esta inmersión, son 125 minutos. Pues estos 125 minutos que podemos estar máximo a 13,5 metros, sin entrar en descompresión, tendríamos que restarle los 45 minutos que llevamos ya, ¿no? Lo estoy haciendo acá, ¿eh? Son 0, que son 80 minutos. La segunda inmersión nos daría 80 minutos de tiempo de fondo, porque tenemos que restar estos 125 minutos máximos que podemos estar a esta profundidad sin entrar en eco al tiempo que ya se supone que llevábamos, ¿vale? Hay en nuestro Classroom hay un ejercicio en referencia a esta problemática, ¿no? De calcular inversiones sucesivas. Si queréis, nos podéis enviar un correo para que os introduzcamos en la clase de Classroom para completar estos ejercicios, que es básico para la formación y la utilización de las tablas eh, de esta manera. Vamos a ver como otros ejemplos. Ahora os he explicado el mecanismo, vamos a ver detalladamente unos ejemplos con la tabla 1. Con la tabla 1, si vamos a 21 metros y el tiempo de fondo es de 48 minutos, el coeficiente de salida es una K, ¿no? Vamos a ver si vamos a 21 metros, que lo tenemos aquí. Hemos dicho que vamos a buscar 48 minutos, que es el máximo de tiempo que podemos estar. ¿Cómo sabemos el coeficiente de salida? Pues descendiendo, y tenemos aquí el coeficiente de salida de nitrógeno residual K. Si estamos a 20 metros, 35 minutos. Estamos a 20 metros, no existe la tabulación de 20 metros, pero existe la tabulación de 21. Pues 21 metros, tabulamos a 21 metros y vamos a buscar 35 minutos. 35, 35, no hay 35, hay entre 32 y 37. Pues vamos a tabular a 37 porque es más restrictivo. De esta manera, para saber el coeficiente de nitrógeno residual, descendemos en la tabla y sabemos que nuestro coeficiente de nitrógeno residual será H. Por ejemplo, a 18 metros, que es el siguiente ejemplo, tenemos un tiempo de fondo de 22 minutos. Tabulamos a 18 metros y un tiempo de fondo buscamos, en este caso, mira, hay 22 minutos, pues sabemos que si descendemos, la tabulación nos da el coeficiente de salida de nitrógeno residual este. Pues, ¿no? Vamos a ir desglosando ejemplo a ejemplo para que podáis ver un poco el mecanismo de forma más detallada. Luego ya os digo que en el Classroom del club tenemos ejercicios que tenéis que completar para poder dar garantías de que lo tenéis por la mano, ¿eh? Vamos a ver la segunda inmersión, la sucesiva, el coeficiente de entrada de la segunda inmersión. Vamos a ver detallado antes, os he explicado todo el mecanismo, hemos visto la primera inmersión, coeficiente de salida, y ahora vamos a ver el coeficiente de entrada, que nos va a venir impuesto también por el intervalo en superficie. Aquí tenemos una tabla donde nos pone los coeficientes de salida de la primera inmersión que están sacados de la tabla, no vamos a retroceder en la diapositiva, pero están sacados de la tabla y están bien, y luego nos dan los intervalos en superficie, ¿no? Nosotros
hemos salido de la primera inmersión con un coeficiente de salida que llamamos K, vamos a nuestra tabla tabulator para tabular en K y sabemos que estamos 6 horas y media. 6 horas y media estamos en esta horquilla, entre 6,07 y 6,58. Si nos desplazamos, vemos que el coeficiente de entrada de nitrógeno residual de la segunda inmersión será D, ¿vale? Otro ejemplo, si tenemos un coeficiente de salida que llamamos H y pasamos una hora fuera, pues sabemos que el coeficiente de entrada es H, buscamos la horquilla donde esté nuestro tiempo de intervalo en superficie, que en este caso es este, entre 10 minutos y 52 minutos, nos desplazamos para la derecha y vemos que continuamos con H. O sea, en 52 minutos no hemos eliminado esa cantidad de nitrógeno suficiente como para cambiar de escala de nitrógeno. Bueno, pues es lo que estamos buscando, poner el nombre y apellidos a la cantidad de nitrógeno que tenemos. Si salimos con un coeficiente I, o el I, y estamos 53 minutos, pues vamos a nuestra coeficiente de entrada de la segunda inmersión, que es una I, y si estamos 53 minutos, hemos visto que pasamos de horquilla, estamos aquí 53 minutos y hemos bajado un escalón de nitrógeno residual, que llamaremos H. Esto viene marcado por el intervalo en superficie. Cuanto más intervalo en superficie estemos, más nitrógeno vamos eliminando a través de la respiración y menos nitrógeno tenemos en nuestro organismo. Pero ya a la hora de darle el nombre y apellido a la cantidad de nitrógeno que tiene. ¿De acuerdo? ¿A qué equivale el coeficiente de entrada en la segunda inmersión? Es lo que hemos estado diciendo antes, ¿no? Es el tiempo de nitrógeno residual. Es el tiempo que llevaría en el fondo a esa profundidad otro buceador que estuviese en la misma saturación de nitrógeno. Es lo que os estaba diciendo. Hemos hecho 2 inmersiones y lo que conseguimos con este mecanismo es traducir estas 2 inmersiones para poder consultar la tabla 1 como si hubiésemos hecho una inmersión. ¿eh? Nosotros entramos en la primera inmersión y vamos asimilando nitrógeno hasta el punto en que coincidamos con el nitrógeno residual que tenemos cuando empezamos la segunda inmersión. Vemos que aquí este buceador ficticio va asimilando nitrógeno hasta ponerse en equilibrio, hasta concordar con el tono del nitrógeno que tiene el buceador real. Yo creo que es bastante, esta diapositiva me gusta mucho porque es bastante clarificadora. Vamos a pararos un momento de esto, que lo veáis, ¿no? Es una inmersión simple análoga, ¿vale? Esta diapositiva es bastante clarificadora. Vamos a ver exactamente la utilización de estas tablas, que hemos dicho que es la excepción de las tablas, que vamos a tabular en todas las tablas, siempre tabulamos la inmediatamente superior, tanto en profundidad como en tiempo. ¿Por qué? Porque es más restrictivo. Y de esta manera, en esta tabla, para ser más restrictivos, tenemos que tabular a la inmediatamente inferior. Importante acordaros de esto, porque si no, a la hora de hacer los ejercicios, no os van a salir bien, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos un coeficiente de entrada que llamamos T, tenemos una profundidad que tenemos 15 metros y el tiempo límite que nos viene marcado por la tabla 1, que no la tenemos aquí, pero hemos puesto aquí la gráfica esta para no tener que consultar y diapositivas para arriba y para abajo. Sabemos que a esa profundidad podemos estar 92 minutos. Pues si vamos a la tabulación D y vamos buscando la profundidad de 15 metros, que nos acordamos que está en la parte superior de la tabla, si vamos a la D y vamos a buscar los 15 metros, vemos que es como si este buceador llevase ya 29 minutos buceando. ¿eh? Esto es el tiempo de nitrógeno residual. Luego, consultando la tabla número 1, pues miraríamos que llevamos 29 minutos y miraríamos el máximo de tiempo que podríamos estar a esa profundidad sin entrar en descompresión. O sea que el tiempo máximo de inmersión que podemos estar a esa profundidad le tenemos que restar el tiempo que llevamos ya en esa inmersión, aunque sea ficticio ese tiempo. Vemos ahora un coeficiente de entrada G, estamos por aquí en el G y vamos a 18 metros. Que lo tenemos estipulado.
pues es tiempo de nitrógeno residual de esta segunda inmersión serían 40 minutos, ¿vale? Y aquí os hemos puesto otro ejemplo de coeficiente de entrada C. Y entonces vamos a una profundidad de 22 metros. ¿Pero qué pasa con estos 22 metros? Que no tenemos una tabulación de 22 metros. Nos acordamos que tenemos que tabular a la inmediatamente inferior. Y es como si llevásemos 16 minutos. Y el tiempo límite son 39. O sea, tendríamos que restar los 39 minutos a esos 16 minutos que tenemos. Hemos puesto el asterisco aquí para que os recordéis otra vez de que esta tabla es la tabla, la excepción que tabulamos para ser más restrictivo, tabulamos a la inmediatamente inferior porque tardaremos más tiempo en asimilar esa cantidad de nitrógeno, si veis, ¿eh? Os lo hemos explicado ya con anterioridad. ¿Cuánto tiempo queda de inmersión? Esa es la pregunta, ¿no? Sabemos el tiempo de nitrógeno residual y el tiempo máximo que podemos estar a esa profundidad. Pues el tiempo, aquí tenemos un ejemplo de cómo lo tenemos, ¿no? El tiempo 1 de la primera inmersión serían 35 minutos, la profundidad serían 24 metros de la primera inmersión, el intervalo en superficie serían 5 horas y 14 minutos y la profundidad de la segunda inmersión serían 18 metros. A ver qué nos dice. Recordamos que, bueno, ¿veis en las tablas? ¿Os acordáis que las tablas están en el Classroom? Lo podéis consultar, las tablas Indeco y otras tablas. Hemos colgado todas las tablas con descompresión, con lagos de alta montaña, equivalencias de presiones de alta montaña, porque todo esto nos acordamos que es a nivel de mar, donde hay una presión atmosférica de una atmósfera. Todo esto se puede complicar si continuáis con vuestra formación, que estamos deseosos que continuéis cuando hayáis finalizado esta formación y tengáis la experiencia y las inversiones necesarias, ¿vale? Vamos continuando. El coeficiente de entrada sería C, todo esto utilizando las tablas. El tiempo de nitrógeno residual, consultando las tablas, serían 19. Y entonces el tiempo límite a 18 metros son 60 minutos, nos quedan 41 minutos. Si restamos los 60 minutos, esos máximos que podemos estar, porque hemos consultado las tablas, son 60 minutos, nos quedarán 41 minutos de tiempo de fondo de la segunda inmersión, ¿eh? Un poco el objetivo de esta clase. Vamos a hablar ahora de los perfiles de inmersión, ¿eh? Los perfiles de inmersión. ¿Qué llamamos el perfil de inmersión? Pues la combinación que existe entre el tiempo y la profundidad. No todos los perfiles de inmersión son adecuados o recomendables. Para reducir el riesgo de enfermedad por descompresión, vamos a tenerlo también en cuenta, ¿eh? Tenemos los perfiles recomendados, por ejemplo, un perfil A que sería descendemos, va pasando el tiempo, vamos cogiendo profundidad, cogemos una profundidad máxima y vamos ascendiendo de forma progresiva, eliminando nitrógeno de una forma muy eficiente, progresiva y sin pararnos. Esta inversión sería como perfecta, ¿eh? Esta de aquí es muy parecida a esta, pero nos mantenemos un tiempo en el fondo. Es también como muy recomendable, ¿eh? Porque tenemos un ascenso progresivo y lento para ir eliminando ese nitrógeno que hemos asimilado justamente en el descenso y en la cuota de fondo. El perfil C es también muy parecido, son recomendables. Hemos descendido de una forma correcta, hemos estado en el fondo y vamos haciendo como diferentes estadas a diferentes profundidades, pero veis que la progresión es la progresión es progresiva, es suave, la progresión es suave y es recomendable, ¿vale? No vamos a recomendar. Vamos a empezar por las no recomendables, pero que también son seguras, ¿eh? Mucho tipo de inversión que las hacemos de esta manera. O sea que aquí nos hemos olvidado siempre de la parada de seguridad, acordaros, ¿eh? Que es importante aumentar nuestra seguridad introduciendo una parada de seguridad entre 6 y 3 metros. Descendemos, hacemos una profundidad constante. Esto sería, por ejemplo, pues, unas piedras que sean constantes en un pecio o en un barco hundido, que llamamos pecio, ¿recordáis? Y el ascenso, pues
Es como, no es muy progresivo, es bastante... El perfil este tampoco es recomendable. Vamos descendiendo de una forma muy lenta, vamos asimilando nitrógeno igualmente, y luego el ascenso, pues no es del todo correcto, no es recomendable. Vamos a hablaros de la parada de seguridad que no está puesta. Este de aquí, vamos a hablar de que no es recomendable, no. Este lo llamamos de perfil en dientes de sierra. ¿Por qué? Porque parece una sierra esto, como lo veis este perfil. Esto no decimos que no es recomendable, es que no lo vamos a hacer. No vamos a bajar, luego subir, luego volver a bajar, luego volver a subir, luego volver a bajar, luego volver a subir, luego volver a bajar y luego subir de una forma rápida. No es que no sea recomendable, es que esto no lo podemos hacer porque hay demasiados parámetros de asimilación de nitrógeno, eliminación de nitrógeno, asimilación de nitrógeno. Hay demasiados parámetros que no quiere decir que tengamos que tener un accidente, pero aumentar las posibilidades. Entonces nos vamos a alejar de todos los riesgos que sean innecesarios. ¿De acuerdo? A ver, después de la inmersión, para reducir el riesgo de enfermedad por descompresión, vamos a ver que no. Hemos dicho que nos hemos regido por una serie de pautas de asimilación de nitrógeno y a través de la respiración vamos a eliminar ese nitrógeno. Hemos dicho que a nivel de mar siempre tenemos una atmósfera de presión. Todas las tablas están calculadas en base a que nosotros, cuando salimos de la inmersión, estamos a una atmósfera de presión y entonces todas las tablas la eliminación de nitrógeno la hace en base a ese dato. Si nosotros modificamos esa presión en la que estamos descontrolando esa medida de una manera. Si luego, después de hacer una inmersión, nos sometemos a más presión haciendo apneas, por ejemplo, tanto profundas como dinámicas, aquí vemos unos jugadores de hockey subacuático. Os recuerdo, la federación tiene muchas disciplinas entre las que vemos aquí: hockey subacuático, rugby subacuático, fotografía subacuática en apnea, ¿no? Pesca submarina, competición de buceo, que nosotros estamos montando este año ya las primeras competiciones en Cataluña. Bueno, vamos a volver que empiezo a explicaros cosas y me pierdo. Lo que estamos diciendo es que no podemos cambiar estos parámetros de una atmósfera. Si nos sometemos otra vez a más presión, estamos cambiando estos parámetros, tanto aumentando la presión como disminuyendo la presión, como estamos aquí. Si nosotros subimos a una montaña, habíamos dicho que la presión atmosférica era una atmósfera a nivel de mar, pero si subimos a una montaña, la cantidad de aire que tenemos encima nuestro por centímetro cuadrado es menor. Eso hace variar la presión atmosférica y la hace disminuir. Entonces, no tenemos controlado esa cantidad de disminución de presión atmosférica y por lo tanto no lo vamos a hacer hasta que no hayan pasado las 24 horas. Nos pasa lo mismo con los vuelos. Si subimos en la atmósfera, todo y que los vuelos van presurizados, parece ser que entre 0,7 y 0,50 o 0,80 atmósferas, no lo tengo contrastado ese, parece ser que no llegamos a una atmósfera y de todas formas, aunque llegásemos a una atmósfera, no podemos garantizar que el avión se despresurice. O sea que todos los ordenadores y todas las normas de seguridad nos dicen que hasta que no pasen 24 horas no podemos bucear. Así que, dependiendo del tipo de inmersión, podemos reducir ese tiempo, pero como norma general, nosotros no vamos a volar ni vamos a ascender a una montaña de más de 300-500 metros no hayan pasado 24 horas, ¿no? Tenemos que ser conscientes de las reglas que nos tenemos autoimpuesto, porque ante todo tenemos que promover el buceo seguro, ¿vale? Materiales como imprescindibles. Imprescindible es control del tiempo. Hemos puesto un reloj de estos como muy chulos de submarines, con una corona, ¿no?, que rosca a la inversa. Lo que hace esta corona, os lo explico ya, está como bastante en desuso, ¿no? Pero esta corona, como se desplaza hacia la izquierda, lo que conseguimos es que este minutero que marca 0 lo colocamos en el minutero esté donde esté, y entonces a partir de ese minutero nosotros podemos contabilizar los minutos sin tener que ir restando o memorizando nada, sino que nosotros ponemos este 0 en el minutero, a la altura del minutero,
y es como si fuese un cronómetro un poco antiguo, ¿no? Pero lo que es importante es controlar el tiempo que llevamos en la inmersión, ¿eh? Importante, además, legalmente estamos obligados. ¿Qué es lo que necesitamos también? Necesitamos saber la profundidad máxima de la inmersión. Que hay un profundímetro en el que hay como dos agujas. Una aguja que es móvil, en el que nos está marcando la profundidad en ese momento, la profundidad instantánea. Y luego esa aguja que va marcando la profundidad instantánea va arrastrando otra aguja que se queda fija. Y entonces nos está marcando la profundidad máxima a la que hemos llegado, para que nosotros con estas dos combinaciones entre profundidad y tiempo podamos consultar nuestras tablas, que las deberíamos llevar debajo del agua. ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos? Bueno, el manómetro imprescindible, ver la presión en la que estamos, ¿no? Ya lo hablamos en los capítulos anteriores. ¿Cómo lo podemos sustituir esas tablas? Pues para el control de la inmersión hay unos elementos electrónicos que llamamos ordenadores de buceo, que hay más pequeños, más grandes. Los más sencillos son súper efectivos, en los que nos controla la profundidad máxima y el tiempo. Y a través de unos márgenes de seguridad y unas presiones de oxígeno que tenemos también como estipuladas, que ya dijimos que había unas presiones máximas que no podíamos bajar. En definitiva, es que este ordenador hace todo el cálculo de forma mucho más exacta de lo que podemos hacer nosotros con las tablas. Estamos obligados a llevar las tablas y llevar eh, el control de nuestro buceo, pero lo que sí que tenemos que tener claro es que a través de las tablas el cálculo es mucho más impreciso y generalizado. Siempre hablamos de una profundidad máxima, pero a través del ordenador de buceo nos está calculando momento a momento la profundidad en la que llegamos y el nivel de saturación que estamos absorbiendo de nitrógeno. Entonces es mucho más efectivo y mucho más exacto. ¿Qué vamos a llevar también? Por si acaso, bueno, esto un elemento para anotar, una libreta para anotar rumbos, para anotar. Al principio de este curso no tenemos como muy pensado en que podáis llevar estos elementos. Se va a hacer imprescindible ya a partir del 2 de junio de este año la presencia de la boya para las descompresiones y para los buceadores avanzados, porque esta boya nos recordamos que nos señaliza la posición de un buceador en superficie. Esto lo llenamos de aire en el interior debajo del agua, y al llenarse de aire es un globo que sale a superficie y queda en flotación. Entonces cualquier barco, cualquier persona que esté en la playa o cualquier persona que esté en la lámina de agua puede ver que hay un buceador. Esto indica que hay un buceador en su inmediatamente vertical, haciendo una descompresión o simplemente señalizando su posición para que lo vean las personas que están utilizando la lámina de agua, tanto veleros, surferos, motoras, motos o personas que están en la playa. Nos vamos recordando esta señal, cuánto aire nos queda, ¿no? Nos acordamos que si el instructor nos señala el manómetro de esta manera, te está preguntando cuánto aire te queda. Y una de las formas que tenemos de hacerlo es indicando por cada dedo una decena. En este caso parece que tiene pues 80 atmósferas. Hemos salido con 200 atmósferas, que es lo más habitual, y de estas 200 atmósferas nos acordamos que con este método podemos indicarle a nuestro instructor o a nuestro compañero que nos quedan 80 atmósferas de presión. Esta señal nos indica que tenemos la mitad de nuestro tanque. Si nuestro tanque tuviese 200 atmósferas, nuestro tanque, nuestra botella de buceo, serían 100 atmósferas. Estamos a la mitad de la botella, 100 atmósferas. Esta señal de aquí nos indica que estamos en reserva. Esta señal no la deberíamos utilizar porque hemos dicho que nunca deberíamos ir en reserva. Esta señal deberíamos utilizarla en caso de que estemos ya finalizando la inmersión, y muy cerca de la finalización de la inmersión, cuando estamos a 50, ya es cuando tenemos que salir a superficie. Es importante esto, tener los márgenes de seguridad suficientes como para finalizar la inmersión en esta posición. Estaríamos a 50 atmósferas. Esta señal es una de las más importantes que tenemos debajo del agua, porque nos indica que esta buceadora le falta aire.
¿no? Se lleva la mano, ¿no? por la parte del pulgar a la tráquea de forma alternativa, como intentando indicar al compañero que le falta aire. ¿eh? Entonces el compañero vendría con su regulador con pues como hemos explicado, y entonces la verdad es que es una de las maniobras que más practicamos debajo del agua porque es muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? En cualquier momento el instructor os vendrá haciendo esta señal para ver que vosotros tengáis la capacidad de dar respuesta a esta situación. Esto lo vamos a repetir en cualquier momento de la inmersión y lo vamos a repetir eh, en todas las inmersiones para conseguir que la memoria muscular se active y no tengamos que pensar en que tenemos que darle el regulador, sino que cuando veamos a una persona que nos está haciendo esta señal, automáticamente tiremos del regulador y se lo presentemos de una forma efectiva. Esto lo vamos a practicar debajo del agua, pero tenéis que tenerlo presente como los vamos a pedir, ¿no? Y parece que, ¿no? Para no entrar, esta señal es descompresión, para no entrar en descompresión, vamos pendientes de la profundidad máxima que hemos asolido y el tiempo de la inmersión, ¿de acuerdo? Esta señal nos acordamos que es una señal de OK, es una pregunta-respuesta. Si tu instructor te hace esta señal o tu compañero te hace esta señal, te recuerda que está de forma que todo está bien, pero a la vez te está preguntando cómo estás tú. ¿eh? Y tienes que hacer tu respuesta de que todo está bien, si está bien. Si no, nos acordamos como le indicábamos que ahí había algo que no iba bien o que no te gustaba. Esta señal es señal de... mira, aquí os hemos puesto un ejercicio para que podáis hacer. Tenemos las tablas, ¿os acordáis que las podéis coger del Classroom? Entonces tenemos una primera inmersión en la que vamos a una profundidad máxima de 17 metros. El tiempo de la primera inmersión serán 40 minutos y el intervalo en superficie son 30 minutos. Y lo que os pedimos es el coeficiente de salida de la primera inmersión, el coeficiente de entrada de la segunda inmersión y el tiempo de nitrógeno residual para poder, la profundidad máxima serán 14 metros, para poder determinar cuánto tiempo podemos estar en esta segunda inmersión. No sé cómo lo veis. Si entráis en la petición de Classroom, os podemos dar de alta y entonces podemos corregir el ejercicio. Y podéis consultar también las tablas que están a tal efecto. Nada, espero que haya sido fructífero el curso.